Un gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida, invitarle a que se quede con nosotros en esta transmisión en directo que hacemos desde el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para Justicia TV. Gracias por acompañarnos. Le invitamos a que nos siga también a través de la plataforma digital del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Conozca a través de este breve resumen de lo que va esta sesión pública de resolución. Le diremos qué asuntos va a resolver hoy la integración de la Sala Superior, de qué se trata cada uno de ellos. Permítame decirle, grosso modo, que se trata en esta oportunidad de asuntos relativos a contradicción de criterios, también de revisión de procedimiento especial sancionador y también encontramos un juicio electoral. Esos son los asuntos que, grosso modo, le comento, va a resolver hoy la Sala Superior, además de otras cuentas individuales. Si usted me permite y me hace el favor de su atención, le invito a que se quede con nosotros, permanezca con nosotros y conozca estos detalles. ¿Quién está impugnando? ¿Qué está impugnando? ¿Y a qué autoridad está siendo responsable cada uno de estos medios de impugnación que se interponen, se promueven ante esta sede jurisdiccional? Así es que vamos de lleno con la información y le comento que tenemos, como le decía yo hace un momento, contradicciones de criterios. Aquí tenemos una, es la número 5. Permítame, por favor, darle algunos detalles de lo que precisamente abarca esta contradicción de criterios que va a resolver hoy de manera definitiva la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Antes, me permito, como siempre, invitarle a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Vamos con esta contradicción de criterios y, como le decía yo, es una posible contradicción de criterios, esta sustentada por las salas regionales, ya le comento, de este Tribunal Electoral, la Sala Regional Monterrey y la Sala Regional Guadalajara. Al resolver que también me permito adelantarle este tema, pues juicios ciudadanos y bueno, pues el emitido también por la Sala Superior en el diverso medio de impugnación, esto en un recurso de reconsideración, relacionados con qué, pues ahí va el tema, precisamente con la forma de hacer el cómputo de los plazos para la presentación de impugnaciones, bueno, pues relacionadas con los procesos selectivos de dirigencias estatales, esto del Partido Acción Nacional. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando de esta contradicción de criterios que va a resolver hoy la Sala Superior, entre otros muchos asuntos. Todo dispuesto aquí en la Sala Superior, así es que le pedimos, por favor, que nos acompañe. Tome asiento, por favor. Buenas tardes. Se abre la sesión pública de esta Sala Superior citada para el día de hoy. Secretaria General de Acuerdos, por favor, verifique el quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Magistrado presidente, le informo que hay quórum para sesionar válidamente, toda vez que están presentes los 7 integrantes del Pleno de esta Sala Superior. Y los asuntos a analizar y resolver son 2 contradicciones de criterios, un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio electoral, 5 recursos de reconsideración y un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, los cuales hacen un total de 11 asuntos cuyos datos de identificación fueron publicados en el aviso y aviso complementario fijado en los estrados de esta sala, precisando que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1552 y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 131, ambos de este año, han sido retirados de la lista. Es la orden del día programada para esta sesión. Magistrado presidente, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, secretaria. Magistradas, magistrados, queda a su consideración el orden del día de la sesión. Si están de acuerdo, les solicito que manifiesten su aprobación en votación económica. Se aprueba, Secretaria General de Acuerdos. Tomen nota, por favor. Secretaria Berta Leticia Roset Solís, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que pone a consideración de esta sala la ponencia a mi cargo. Con la venia del Pleno. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a la contradicción de criterio 5 de esta anualidad entre las sentencias pronunciadas en el recurso de reconsideración 382-2019 de esta Sala Superior y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 207-2019 pronunciada por la Sala Regional Monterrey con relación a la sentencia dictada en el juicio de la ciudadanía 254-2019 por la Sala Regional Guadalajara, las cuales se relacionan con la forma de computar los plazos para la presentación de los medios de impugnación relativos a los procesos internos de renovación de dirigencias del Partido Acción Nacional.
Previa identificación de los elementos que conforman cada uno de los criterios denunciados, el proyecto propone declarar inexistente la contradicción, puesto que independientemente de la conclusión a la que llega la Sala Regional Guadalajara, la forma de computar el plazo para la presentación de impugnaciones se resuelve a partir de la aplicación de la jurisprudencia 18/2012 de esta Sala Superior de rubro. Plazo para promover medios de impugnación deben considerarse todos los días y horas como hábiles cuando así se prevea para los procedimientos de elección partidaria, normativa del Partido de la Revolución Democrática. Lo anterior, ya que dicha jurisprudencia permite identificar cómo deben ser computados los plazos cuando en la norma interna de un partido político se establece una regla específica, la cual en los criterios denunciados se desprendía de las convocatorias respectivas que fueron emitidas por el partido político en ejercicio del derecho de autoorganización, por lo que ante dicha norma interna debía considerarse tal regla en la etapa impugnativa jurisdiccional. Tal criterio jurisprudencial aclara que la regla deberá de seguirse para el cómputo de los plazos para la presentación de los medios de impugnación, esto es, si la normativa interna así lo prevé, deben considerarse todos los días y horas como hábiles tanto en las impugnaciones partidistas como en la etapa impugnativa judicial, lo que no implica una distinción en torno al momento en el cual se presenta el medio respectivo. Además, no es limitativo el hecho de que el origen de la jurisprudencia citada reside en la normativa interna del PRD, puesto que ella ha sido aplicada en distintos precedentes por esta Sala Superior para resolver controversias relacionadas con procedimientos internos de otros partidos políticos nacionales. Por lo tanto, la propuesta es en el sentido de considerar inexistente la contradicción denunciada, ya que el criterio que debe regir para este tipo de asuntos es el sostenido en la jurisprudencia mencionada. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 130 del año en curso, interpuesto por el Partido Movimiento Ciudadano a fin de controvertir el acuerdo emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral que desechó la queja presentada por el ahora recurrente en la que denunció difusión de propaganda política de Morena y del presidente de la República durante el evento que tuvo lugar en Chihuahua relativo al programa de gobierno denominado Tandas para el Bienestar. En primer lugar, se propone calificar como infundado el agravio relativo a la indebida acumulación de las denuncias de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional, pues en el caso se advierte que ambas quejas versaban sobre los mismos hechos y los denunciantes expusieron similares motivos de disenso, por lo que conforme a lo establecido en el artículo 13, párrafo primero del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, resultaba procedente su acumulación dada su conexidad. Por otro lado, se propone como infundado el agravio en el que expone que la resolución impugnada es incongruente porque el sujeto al que se denunció por la entrega de la propaganda utilitaria fue el partido Morena y no el presidente de la República. Y por tanto, en concepto del recurrente, la responsable resolvió con elementos que no fueron denunciados. La calificativa obedece a que del análisis de las quejas respectivas se observa que no solo se pretendió denunciar a Morena, sino también al titular del Ejecutivo. De ahí que se considere correcto que la unidad mencionada se haya pronunciado sobre las infracciones que les fueron atribuidas a ambos. Finalmente, se califica como infundado lo relativo a que fue indebido el desechamiento, porque del análisis del acervo probatorio del expediente no se advierte que exista elemento alguno del que se desprenda, por lo menos a modo indiciario, que en el evento respectivo se hubiera distribuido propaganda utilitaria en favor de Morena y del presidente de la República. De ahí que es que se proponga confirmar el acuerdo controvertido. Son las cuentas, magistrado presidente. Gracias, secretaria. Magistradas, magistrados, quedan a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Hay alguna intervención? Les consulto. Señor magistrado José Luis Vargas Valdés. Gracias, magistrado presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores magistrados. Quisiera, si me lo permite, pronunciarme sobre la contradicción de criterios número 5. Por favor, magistrado. Bueno, este asunto que digamos, un servidor presentó la posible contradicción de criterios al Pleno, precisamente como ya se da cuenta, trata de dos cuestiones muy similares vinculadas con proceso de impugnación vinculados con el Partido Acción Nacional, que se resuelven, uno el caso, dos expedientes en sala
Monterrey y la Sala Superior, el REC 382 por parte de la Sala Superior y el Juicio Ciudadano 207 en el mes de junio de este año. Y por otro lado, un mes después, prácticamente 2 meses después, la Sala Guadalajara resuelve el Juicio Ciudadano 254 y básicamente donde estriba la diferencia es que en el caso Monterrey, junto con nuestro propio criterio, Sala Superior, concluimos que los medios de impugnación fueron extemporáneos, precisamente al hacer aplicable la jurisprudencia de esta Sala Superior 18-2012, y por el contrario, Sala Guadalajara considera oportuna la presentación de los medios de impugnación, considerando que se tenían que contar, más bien que no se tenían que contar sábado y domingo como días hábiles. Básicamente quisiera leer la jurisprudencia que aquí, digamos, tiene que ver con todo este tratamiento que nos presenta el magistrado presidente en su calidad de ponente, que dice la jurisprudencia 18-2012, plazo para promover medios de impugnación debe considerarse todos los días como hábiles cuando así se prevea para los procedimientos de elección partidaria. Atendiendo a las reglas que en su caso se analizan, pues básicamente aplicaba el criterio de la jurisprudencia. Efectivamente, digamos, no existe, como bien lo señala el proyecto, no existe contradicción. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la jurisprudencia impera, si bien el precedente que cito es una norma, en su momento fue una jurisprudencia que se genera con una normativa del Partido de la Revolución Democrática, pero tratándose de jurisprudencias, pues básicamente aplican, digamos, a cualquier partido que se encuentre en la misma hipótesis legal. En las 3 resoluciones que concurren y que digamos, son objeto de análisis, creo que existen elementos en común. Se trata de procesos de renovación de dirigencia partidista, en todos existe una disposición interna que prevé que todos los días y horas se consideran hábiles para la interposición de los medios de impugnación. Y creo que la discrepancia, pues básicamente en la conclusión a la que arribaron ambas salas regionales, pues es la forma como se analizó, en este caso, la oportunidad de la presentación de las demandas. Y básicamente, como ya decía, digamos, si se consideraba plazos continuos contando sábados y domingos, o se interrumpían para efectos de considerar días inhábiles. Aquí me detengo un momento para señalar que el objetivo primordial que ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación para las contradicciones de criterios es el terminar con los espacios de incertidumbre para los justiciables, generados a partir de la existencia de posibles contradicciones de criterio ante casos iguales o muy similares. Y básicamente, pues justo la finalidad de este instrumento jurídico, pues es darle fuerza y certidumbre a los criterios jurisdiccionales y en particular a la línea jurisprudencial que los tribunales tenemos la potestad de ir formando en el andamiaje jurídico de nuestro sistema, en este caso electoral. Al percibir una posición, digamos, que a mi juicio no es uniforme, creo que precisamente se justifica el entrar a hacer el análisis de una posible contradicción. Y precisamente lo que destaco del proyecto es que
a la conclusión a la que se llega es que tal contradicción no existe porque precisamente existe un criterio totalmente definido por esta Sala Superior y que esta Sala Superior adicionalmente lo ha venido aplicando de manera continua. Y aquí es una apreciación personal. Me parece que la Sala Guadalajara razonó que al razonar que la disposición partidista solo resultaba aplicable en la etapa de contienda interna, más no en la etapa jurisdiccional, la cual debía regirse por los plazos legales en aras a privilegiar el derecho de acceso a la justicia, digamos, generó una interpretación que no estaba prevista y básicamente eso generó la distorsión con el criterio que esta Sala Superior ha sostenido. En ese sentido es que a mi juicio sí existe una, como lo señala el proyecto en su página 15 y 16, sí existe un desacato a la jurisprudencia de esta Sala Superior por parte de la Sala Regional Guadalajara. Y adicionalmente a lo que aquí se señala en el proyecto es que estimo que se debe generar la vista correspondiente a la Comisión de Administración para efectos de que se analice si efectivamente hubo un incumplimiento deliberado a nuestra criterio jurisprudencial. Eso sería cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Vargas Valdés. ¿Alguien más desea intervenir en relación con esta contradicción de criterios? Señor magistrado Rodríguez, por favor, tiene la palabra. Gracias. Voy a votar en contra respetuosamente de esta propuesta, este proyecto de contradicción de criterios 5 de 2019 que nos presenta la ponencia del magistrado presidente, porque considero que sí existe contradicción de criterios entre lo que sostuvo la Sala Superior y las salas regionales Monterrey y Guadalajara, por otro lado. La contradicción es respecto a la manera en la que se deben computar los plazos en los medios de impugnación relativos a los procesos de elección de dirigencias del Partido Acción Nacional. En concreto, se trataba de casos en donde se convocó a procesos selectivos de comités directivos estatales. Hay contradicción porque los asuntos interpretan de manera distinta las bases previstas en la convocatoria para la elección de los comités directivos del PAN en Nayarit, Coahuila y Jalisco, respectivamente, en relación con la manera en que deben computarse los plazos en los medios de impugnación en sede jurisdiccional. Sin embargo, considero que la contradicción debería resolverse en favor del criterio sostenido por la Sala Regional Guadalajara, con algunos razonamientos distintos, pero computando solo los días hábiles por ley por las siguientes razones. Primero, porque a mi juicio las convocatorias no son suficientemente claras como para considerar que el Partido Acción Nacional efectivamente tuvo la intención de que el cómputo de plazos ante las autoridades jurisdiccionales se hicieran considerando todos los días como hábiles en las convocatorias que se analizan en los casos respectivos. Y ante la ambigüedad o duda es que se tuvieron que pronunciar las distintas salas en el caso concreto, pero como criterio general me parece que debe prevalecer el que más favorezca el acceso a la justicia cuando hay ambigüedad por los partidos políticos. En segundo lugar, no hay un mandato que obligue a que el cómputo de plazos siga la misma lógica o se haga de la misma forma a nivel partidista y jurisdiccional. Finalmente, porque la eficiencia y celeridad que se busca privilegiar en la interposición de los medios de impugnación relacionados con elecciones constitucionales, jurisdiccionales, no es automáticamente trasladable a la elección de cargos partidistas, sino que se requiere de razonamientos que justifiquen analizando el caso concreto. Conforme efectivamente existe la jurisprudencia 18 de 2012, conforme a la cual en asuntos vinculados
con procesos de elecciones partidistas, el cómputo de plazos debe hacerse considerando todos los días como hábiles cuando el partido así lo haya dispuesto en las reglas de su proceso electivo, es decir, en la razón de fondo de esa jurisprudencia es respetar la autodeterminación de los partidos políticos. En los casos que nos ocupan, las convocatorias emitidas por el Partido Acción Nacional establecen en lo que interesa respecto del cómputo de plazo lo siguiente. En primer lugar, en el artículo 2 se dice que las convocatorias son las que regulan las normas sobre el sistema de solución de controversias y medios de impugnación. En el artículo 10 se señala que a partir de la expedición de la convocatoria es que todos los plazos relacionados con ese proceso electivo interno se computarán considerando todos los días y horas como hábiles. Sin embargo, en el artículo 11, en donde se regula el proceso y las etapas para la elección de la presidencia e integrantes de los comités directivos estatales, se establece también que el proceso de elección intrapartidista concluye con la declaratoria de validez de la elección por medio del acuerdo de ratificación del CEN, una vez que se haya resuelto el último medio de impugnación que se hubiera interpuesto ante la instancia intrapartidista o cuando se tenga la constancia de que no se presentó ningún medio de impugnación en el partido. A mi juicio, de dichas disposiciones, no es posible advertir una intención clara por parte del partido para que la regla de computar todos los días como hábiles también sea aplicable a la interposición de medios de impugnación regulados en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. De hecho, aunque los artículos 2 y 10 de la convocatoria parecen indicar dicho criterio, el artículo 11 lo limita al hacer referencia expresa exclusivamente, 1, a los medios de impugnación intrapartidista y 2, a señalar que el proceso concluye con la toma de protesta o con el último medio de impugnación que resuelve la instancia jurisdiccional intrapartidista. Así, ante la falta de claridad de las convocatorias del Partido Acción Nacional, deben interpretarse estas y su normatividad interna de manera favorable al acceso a la justicia de quienes en su momento recurren los procesos internos, porque así estaríamos haciendo efectivo el principio de proacción en favor de las personas que buscan controvertir las decisiones del partido a través del sistema de medios de impugnación ante los tribunales. De lo contrario, se estaría interpretando la normatividad interna de una manera restrictiva respecto al derecho que tienen todos los militantes y aspirantes a dirigencias en los partidos políticos de acceder a este tribunal. Por otro lado, también considero relevante que no existe un mandato constitucional o legal que exija computar igual los plazos en sede partidista y en sede judicial. No hay disposición constitucional ni legal que requiera homologar la forma en que se computan los plazos en sede partidista y en sede jurisdiccional. Por el contrario, el sistema normativo en materia electoral permite que los plazos se computen de manera diferenciada. Así, la Ley de Medios dispone en el artículo 7 las reglas para el cómputo de los plazos en tratándose de juicios ante las autoridades electorales. Mientras tanto, la Ley General de Partidos Políticos, en el artículo 48, faculta a los partidos para definir los plazos aplicables a su sistema de justicia interna, sin que exista una disposición que obliga a homologar la forma de computar los plazos cuando resuelvan asuntos en una misma cadena impugnativa. De hecho, la jurisprudencia lo que hace es tener una deferencia a la normatividad partidista. En ese sentido, ante la inexistencia de un mandato que exija homologar la forma en que se computan los plazos, ante la deferencia que recoge la jurisprudencia respecto de la autodeterminación que tienen los partidos políticos, estimo que lo que se debe sostener como criterio general es que ante la ambigüedad o vaguedad de las disposiciones internas se deben computar todos los días, respecto de si se deben computar o no todos los días como inhábiles, tenemos que
aprobar un criterio que maximice el acceso a la justicia. Y eso implica computar los plazos de tal manera que no se cuenten sábados y domingos y días inhábiles. La lógica de computar todos los días como hábiles no encuentra el mismo sentido en los asuntos relativos a procesos de elección partidista. La Ley de Medios dispone que se deben computar todos los días como hábiles cuando se trata de asuntos relacionados con procesos electorales constitucionales, porque también esto se armoniza con el principio de definitividad de cada etapa del proceso electivo. Y también con el principio de irreparabilidad de las violaciones en que se hubiere ocurrido durante un proceso constitucional. Así, en dichos procesos electivos, es razonable que se restrinja en plazo de impugnación, considerando todos los días como hábiles, a efecto de garantizar impugnaciones oportunas que puedan resolverse por las autoridades jurisdiccionales antes de tornarse irreparables. No obstante, es criterio de esta Sala Superior que en las elecciones internas para la renovación de órganos partidistas no aplica el principio de definitividad como en las elecciones constitucionales. En este caso, las violaciones son reparables, aunque haya concluido la etapa en que se generaron, incluso cuando ya ha concluido el proceso partidista electivo en su totalidad conforme a la normatividad interna. En ese sentido, el riesgo de irreparabilidad tampoco opera como justificación para limitar el acceso a la justicia cuando se controvierten actos relacionados con elecciones partidistas. Es por estos argumentos que no comparto el sentido del proyecto que se nos propone y estimo que la regla de interpretación como criterio general debería favorecer el derecho humano de acceso efectivo a la justicia. Es cuanto. Gracias, magistrado Reyes Rodríguez. ¿Alguien más desea intervenir en relación con este asunto o los otros? Magistrado Infante González, por favor, tiene el uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Bien, en este caso concreto, de esta contradicción de criterios, estoy de acuerdo con las consideraciones que nos proponen en el proyecto. Efectivamente, el tema a dilucidar es cómo deben computarse los plazos en sede jurisdiccional cuando en procesos de selección interna para las dirigencias se establece en las propias convocatorias que los días deben ser, que todos los días son hábiles. En el caso concreto de Guadalajara, efectivamente, interpretando la convocatoria, el artículo 10 y 11 de la misma, se acepta que, a mí sí me parece muy claro que el artículo 10 establece que todos los días van a ser hábiles dentro de ese proceso de selección. Y así también lo señala en el JS 254, que es materia de la contradicción. El tema que plantea Sala Guadalajara es que esos plazos son única y exclusivamente para ese proceso interno, es decir, que no pueden ser aplicables a las impugnaciones que se hagan en sede jurisdiccional. Y lo hace interpretando el artículo 11 y el propio artículo 10, que habla del proceso interno, y que el artículo 11 refiere cuándo inicia ese proceso y cuándo concluye el mismo, y que en el caso concreto, con la emisión de las providencias de parte del presidente del Comité Ejecutivo Nacional y con la constancia respectiva de mayoría, con eso ya se concluyó de facto el procedimiento. Y por lo tanto, todas las impugnaciones que ya sean en sede jurisdiccional, el cómputo debe realizarse solo de días hábiles. Sin embargo, me parece a mí, como lo plantea el proyecto, que el problema efectivamente se encuentra resuelto, y está resuelto conforme a la jurisprudencia que se acaba de mencionar, que es la 18, donde aun cuando efectivamente se analizaron normativas de un partido distinto, que fue el Partido de la Revolución Democrática, de cualquier manera me parece que el criterio es común, es aplicable a todos aquellos supuestos que encuadren en lo que esta Sala Superior dijo en relación al caso. Y el rubro es muy ilustrativo, dice: plazo para promover medios de impugnación
deben considerarse todos los días como hábiles cuando así se prevea para los procedimientos de elección partidaria. ¿Sí? Bueno, así se previó precisamente para la elección partidaria en el caso del PAN, de que todos los días y horas deberían de ser hábiles. ¿Cuál es la razón de esto? Se dice en el texto de la propia jurisprudencia, leo textualmente, dice, se advierte que cuando la normativa estatutaria de un partido político establece que durante el desarrollo de un procedimiento electoral todos los días y horas son hábiles para la promoción de los medios de defensa partidistas, debe estimarse que esa regla es aplicable cuando se controviertan ante el órgano jurisdiccional actos derivados de esos procedimientos electivos, a fin de hacer coherente el sistema de medios de impugnación partidista y constitucional, al tratarse de actos concatenados cuya resolución definitiva, en su caso, la emiten los tribunales competentes. Entonces, la sala ya dio las razones, es decir, se trata de actos concatenados, debe haber coherencia, debe dársele el mismo tratamiento y, por lo tanto, debe aplicar la misma regla establecida en la convocatoria. Por eso me parece que no hay realmente el tema, no hay contradicción. ¿Por qué? Porque el tema ya está resuelto por la jurisprudencia de esta sala superior en ese sentido. Por otro lado, a mí me parece que, y este es el mandato, ¿sí? Esta es la interpretación que hace esta sala superior en jurisprudencia de los artículos 99, párrafo cuarto, fracción quinta de la Constitución, 7, párrafo primero de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación, 41, 42 y 118 del Reglamento General de Elecciones. Bueno, esto ya tiene que ver con el tema del partido, pero los anteriores sí son generales en relación con cómo debe tomarse el cómputo. Por lo tanto, por otro lado, a mí me parece que los partidos políticos no podrían regular cómo deben computarse los plazos en las impugnaciones ante los órganos jurisdiccionales. Yo creo que ellos solamente pueden regular cómo deben computarse los plazos dentro de sus propios procedimientos, pero no pueden imponerle reglas a los órganos jurisdiccionales, ¿sí? Por eso no podrían en una convocatoria decir que cómo debería computarse el plazo por parte de un tribunal jurisdiccional. Eso ya queda dentro de la interpretación que haga el propio tribunal. Los únicos que pueden regular los plazos de los medios de impugnación ante los órganos jurisdiccionales es el propio Congreso, ¿sí? En este caso el Congreso de la Unión, pero no los partidos políticos en ese sentido. Yo creo que sí hay claridad en este aspecto y por esa razón es que considero que al estar ya resuelto el tema en esta materia no debe declararse más bien inexistente la contradicción. Por otro lado, nos hace un planteamiento el magistrado Vargas en relación a si no sé, conveniente o no dar vista a la Comisión de Administración con este caso. A mí me parece, yo cuando menos no advierto elementos suficientes en este momento y respecto a este asunto, como para que se pudiera dar vista al respecto. Y una de las razones que a mí me hacen que me incline por esa decisión es que de alguna manera la tesis refiere que es la normativa del Partido de la Revolución Democrática y eso pudiera generar cierta confusión y pensar a los órganos jurisdiccionales electorales que pudieran hacer una interpretación distinta cuando se trata de una normatividad de otro partido político, ¿verdad? Aun cuando efectivamente dentro del texto la propia jurisprudencia es muy clara en decir que se tiene que estar a las mismas reglas que se establecen en la convocatoria. Pero yo considero que en el caso no es necesario dar vista alguna al respecto y por eso yo solamente apoyaría las consideraciones del proyecto que tienen que ver con la inexistencia de la contradicción por estar ya resuelto el tema en ese sentido. Es cuanto, presidente. Gracias. Magistrado de la Mata Pizaña.
Presidente, pues seré muy breve. Yo acompañaré el proyecto, las razones ya se han dado en la cuenta, también acompañaré la propuesta del magistrado Vargas de dar la vista correspondiente, porque me parece que sería congruente si en el proyecto se está afirmando que existe una no obediencia, vamos a decirlo así, a la jurisprudencia de esta sala superior, pues la consecuencia necesariamente tendría que ser la vista. Gracias, presidente. Magistrado Rodríguez. Bueno. Gracias. Si el magistrado Indalfer plantea que no hay contradicción, pero una de las premisas sería que la normatividad partidista no puede determinar los plazos de los medios de impugnación previstos en la Ley General de Medios, si entendía es así. Entonces, pues lo consecuente es abandonar la jurisprudencia 18-2012, porque esa jurisprudencia lo que hace es precisamente reconocer que si los partidos políticos establecen en su normatividad interna que todos los días son hábiles para su proceso electivo, entonces también lo serán para los medios de impugnación previstos en la Ley General. Yo compartiría ese razonamiento y entonces tendríamos que abandonar esa jurisprudencia 18 de 2012 y que los medios de impugnación intrapartidista relacionados con procesos electivos intrapartidistas se rijan a partir de la aplicación y de una interpretación de la Ley General de Medios. En ese sentido, me parece que entonces lo lógico es abandonar esta jurisprudencia 18 de 2012 y que los medios de impugnación, en principio, tienen que seguir pues la regla de los días para computar son todos aquellos, excepto sábados, domingos y días festivos, porque no se trata de procesos electorales constitucionales o relacionados con procesos electivos para la elección de cargos públicos. Entonces, si esa es no sé si entiendo bien, esa sería la premisa, entonces creo que la consecuencia sería otra y yo compartiría si en lo que razona el magistrado Indalfer está implícito la propuesta de abandonar la jurisprudencia 18 de 2012 y optar posteriormente por un análisis del cómputo de los plazos a partir de lo que ha dicho el legislador. Magistrado Infante González, tiene el uso de la palabra. No es esa la propuesta de abandonar, al contrario, yo comparto realmente las consideraciones que están en la jurisprudencia. No, lo que yo digo es diferenciar dos cosas, es decir, esta sala ha reconocido, atendiendo a la autoorganización de los partidos políticos, que ellos pueden establecer sus procesos electorales de acuerdo a su propia normatividad. Y al establecer sus procesos de selección interna de dirigentes, pues ellos tienen la oportunidad de, conforme a esa autoorganización, establecer los plazos, establecer también cómo deben interponerse los medios de impugnación intrapartidarios, ¿sí? Y también cómo deben llevarse a cabo los cómputos para presentar esos medios de impugnación intrapartidarios. Ese es un tema, ¿sí? Eso lo ha interpretado esta sala superior y ha dicho cómo deben entonces computarse los plazos cuando se están impugnando actos que se llevan a cabo dentro de esos medios, de esos procedimientos de selección y que ya fueron resueltos en el orden intrapartidario, ¿sí? Bueno, la sala ha dicho, por congruencia, por coherencia, vamos a dar los mismos, se va a computar en los mismos términos, ¿sí? Que todos los días sean hábiles, si así es como quedó, ¿sí? Ese es un punto. Lo que ocurre es que en la intervención del magistrado Reyes dijo que los partidos políticos no habían establecido dentro de la normatividad que asimismo se computarían los plazos cuando se impugnara ante las autoridades judiciales electorales, ¿sí? Entonces, lo que yo dije es que ahí ya no forma parte de la autodeterminación de los partidos políticos. Los partidos políticos no pueden regular cómo deben interponerse los medios de impugnación ante las autoridades jurisdiccionales. Entonces, ahí es donde radica realmente la diferencia. Pero yo sí coincido con la jurisprudencia 18, estimo que debe darse ese causa, es decir, si ya todos los que están participando
dentro de esos procesos saben cómo deben computarse los plazos, no debemos cambiárselos ya en sede jurisdiccional, ¿sí? Para no generar esa confusión, atendiendo a lo que dice la propia jurisprudencia. Yo creo que eso da congruencia, se da coherencia a esos medios. Y yo creo que así es como se distingue. Lo único que yo digo es que no puede haber en la convocatoria, ni en ningún estatuto de un partido político, una regla de cómo deben promoverse o cómo deben computarse los plazos de un medio de impugnación ante el Tribunal Electoral. ¿Sí? Gracias, magistrado Infante González. Magistrado José Luis Vargas Valdés, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Nada más para expresar que yo estaría en contra de la propuesta de abandono de jurisprudencia y adicionalmente creo que no es materia de esta contradicción de criterio. Es cuanto. Gracias, magistrado Vargas. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Magistrado Tálora, por favor, tiene el uso de la voz. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, magistrada, magistrados. Me parece que la reflexión en torno a la vigencia o no vigencia de la jurisprudencia 18-2012, ¿no? Y es bastante interesante, en efecto, hasta dónde puede impactar la determinación de un partido político sobre la modificación de los plazos u otros temas procesales regulados por la Ley General de Medios. Y me quedo con lo que comentan tanto el magistrado Indalfer Infante como el magistrado Reyes Rodríguez en torno a una eventual reflexión de hasta dónde puede llegar esta jurisprudencia, que pienso que en efecto el momento no es la revisión de esta contradicción de criterios. Y por ello también quisiera yo agregar en cuanto a lo señalado por los magistrados José Luis Vargas y Felipe de la Mata, yo no compartiría el criterio de una vista, porque estimo que al ver la sentencia emitida por la Sala Guadalajara, a partir de la página 5 de esta sentencia hacen el estudio de la oportunidad y considero que como jueces ellos hacen una interpretación de cuál es el plazo que debe regir para considerar si las demandas son o no son oportunas. Parten de tanto del estudio de la convocatoria como de la normativa del partido político y establecen que en este caso no aplica ya en esta fase, digamos, de calificación de la elección, el plazo establecido por el partido y por ende el criterio, aunque no citen la jurisprudencia, no veo de razones, es a la misma que se refieren, y aplican el plazo señalado en la Ley General de Medios. Por eso considero que actuaron en esta libertad que tiene todo juez de llevar a cabo interpretaciones en torno a la aplicación de criterios o no. El problema es cuando no hay interpretación y únicamente dan una impresión, por lo menos al dictar sentencia, de no haber observado por desconocimiento, por cualquier otra razón, alguna jurisprudencia. Entonces sería cuanto. Gracias. Gracias, magistrada Tálora. Si no hay alguna otra intervención, magistrado José Luis Vargas Valdés. Gracias, presidente. Solo para, digamos, mencionar algo respecto a lo que ha señalado la magistrada Yanino Tálora. Yo estoy de acuerdo en que se puede, digamos, llegar a una conclusión u otra a partir del estudio de la resolución, en este caso de la Sala Guadalajara. Sin embargo, creo que la contradicción de criterios no llega hasta allá y precisamente cuando la contradicción de criterio establece el proyecto que se nos presenta, que hay una inobservancia o como se le quiera llamar a la jurisprudencia 18-2012, es que, como ya lo decía el magistrado Felipe de la Mata, la consecuencia lógica es que se sustancie eso. ¿Por qué? Porque creo que las interpretaciones de
las salas regionales no pueden estar por encima de las jurisprudencias expresas que tienen el mandato de hacer valer como parte del ordenamiento jurídico en la materia. Y es básicamente con esa finalidad que se analice para efectos de que se pueda llegar a la conclusión del caso concreto si hubo o no hubo incumplimiento a nuestra jurisprudencia. No es evidentemente con la intención de señalar que ya hubo ese incumplimiento, porque efectivamente primero se tiene que dar el derecho de audiencia a los propios integrantes, a efectos de que determinen cuáles fueron sus consideraciones más allá de lo que está plasmado en la resolución que estamos comentando. Eso sería cuanto. Gracias, magistrado Vargas. Bien, para señalar que voy a sostener el proyecto en sus términos, como ponente, partiendo de la base, primero, de examinar en una contradicción de criterios si efectivamente existe la colisión de pensamientos jurídicos o de criterios plasmados en las sentencias que se denuncian. La ponencia llega a la conclusión de que el asunto está resuelto efectivamente porque al ver el contenido de esa jurisprudencia 18 de 2012 y acudiendo a las sentencias que precisamente formaron los precedentes que dieron origen a la jurisprudencia, efectivamente considera la ponencia que el asunto a debate en cuanto al cómputo de los días hábiles, de acuerdo a lo que determine en el procedimiento de elección del partido, sí es aplicable al presente asunto. ¿Por qué? Porque consideramos que se resuelve el tema de manera común. En ese sentido, pues no existe la colisión de criterios. Yo encuentro loables los razonamientos que da el magistrado Rodríguez Mondragón, pero eso siempre y cuando incursionáramos en el análisis del fondo de la contradicción de criterios, que a ese punto no llega la propuesta que les presento, precisamente al considerar que es inexistente la contradicción. Por otra parte, debo señalar que esta propia Sala Superior, al resolver el recurso de reconsideración 382 de 2019, tratándose de providencias de ratificación de la elección y resolución que confirmó el resultado de la elección del Partido de Acción Nacional respecto al Comité Directivo Estatal en Nayarit, consideró que era aplicable la jurisprudencia 18 de 2012. Por otra parte, considero que sí es una llamada de atención para el legislador el hecho de que en materia electoral se reflexione ya sobre la figura que sí existe, por ejemplo, en el amparo, acerca de la interrupción de jurisprudencia. ¿Qué es lo que se diseña en la ley de amparo? Pues precisamente la posibilidad de que los tribunales colegiados de circuito adviertan un criterio jurisprudencial, lo apliquen al caso concreto y soliciten con razonamientos jurídicos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se interrumpa el criterio jurisprudencial. Aquí no existe esa figura, entonces lo único que tenemos que definir es el tema jurídico se resuelve en un criterio jurisprudencial de la Sala Superior, sí se resuelve, en automático no hay contradicción de criterios. Esa es la propuesta que se presenta. Y por otra parte, sí considero que en este momento no es pertinente darle vista a la Comisión de Administración, por lo que nos quedaremos en el análisis únicamente de lo que es materia de la contradicción denunciada. En esos términos sostengo el proyecto, Secretaría de Acuerdos. No sé si hay alguna intervención en relación con el otro asunto presentado. Ninguna. Secretaria General de Acuerdos, tome la votación correspondiente. Con gusto, presidente. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor, y en respecto a la contradicción de criterios que se adicione la vista que propuso el magistrado Vargas. Magistrada Yanino Talora Malasis. Con las propuestas. Magistrado Indalfer Infante González. Con ambos proyectos. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor del REP 130, en contra de la CDC 5 y en contra de la propuesta de que se dé vista. Presentaría yo el voto particular respectivo. Magistrada Mónica Arali Soto Fregoso. A favor con las propuestas. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Voto a favor de ambos proyectos, emitiendo un voto concurrente en la CDC 5 con la propuesta que manifesté. Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Con mis propuestas.
Magistrado presidente, le informo que en la contradicción de criterio 5 de este año se aprobó por mayoría de 6 votos, con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien anunció la emisión de un voto particular, precisando que el magistrado José Luis Vargas Valdés y Felipe de la Mata Pizaña anunciaron la emisión de un voto a efecto de que se agregue una vista a la Comisión de Administración, en tanto que el restante asunto de la cuenta se aprobó por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en la contradicción de criterio 5 de esta anualidad se resuelve, único, se determina la inexistencia de la contradicción de criterios denunciada en términos de lo expuesto en la ejecutoria. En el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 130 de este año se decide, único, se confirma el acuerdo impugnado. Secretario Genaro Escobar Ambriz, por favor, de cuenta con el proyecto de resolución que pone a consideración de esta Sala Superior la ponencia de la magistrada Yanín Otálora Malasis. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio electoral 88 de 2019, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, que confirmó la determinación del Instituto Electoral del Estado de declarar inexistente la infracción relativa al uso indebido de recursos públicos, atribuida al gobernador de esa entidad federativa. En concepto de la ponente, debe confirmarse la resolución impugnada porque, como se explica en el proyecto, el actor omitió controvertir en su integridad las consideraciones en las que el tribunal local sustentó su decisión de privilegiar el derecho de reunión y asociación de Javier Corral Jurado, al determinar que la naturaleza de la reunión a la cual asistió en día hábil fue de carácter partidista en sentido estricto y no un acto proselitista. Además, el partido actor se limitó a realizar expresiones genéricas que no resultan idóneas para comprobar, en su caso, que el evento partidista al que acudió el denunciado tiene una connotación política electoral. Tampoco argumentó cuáles son los motivos por los que considera que se generó un beneficio al Partido Acción Nacional, con lo cual se pudiera arribar a la conclusión que el denunciado infringió lo previsto en el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional. Por tanto, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta. Gracias, secretario. A consideración de las magistradas y magistrados, el proyecto de la cuenta. ¿Hay alguna intervención? Si no hay intervención, secretaria, tome la votación. Con gusto, presidente. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo. Magistrada Yanín Otálora Malasis. Con mi propuesta. Magistrado Indalfer Infante González. A favor de la cuenta. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Con la propuesta. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Con la cuenta. Magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera. De acuerdo. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta se aprobó por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio electoral 88 de este año se resuelve. Primero, esta Sala Superior es competente para conocer el juicio electoral. Segundo, se confirma la sentencia impugnada. Secretaria Lucía Rafaela Muerza Sierra, por favor, de cuenta con el proyecto de resolución que pone a consideración de esta Sala Superior la ponencia al señor magistrado José Luis Vargas Valdés. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a la contradicción de criterios 3 de este año, denunciada por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera respecto de los criterios sustentados por las salas regionales Ciudad de México y Jalapa en relación con la eficacia que debe darse a los votos emitidos en favor de candidaturas no registradas en elecciones de autoridades auxiliares municipales. En el proyecto se propone declarar inexistente la contradicción. Lo anterior, pues si bien las salas contendientes sostuvieron posiciones distintas por cuanto al efecto que debía considerarse a los votos emitidos por candidaturas no registradas, cada una fijó su posicionamiento sobre marcos normativos diversos y que no resultan análogos ni compatibles, lo que impide el fijar un criterio que resulte genérico por cuanto a la cuestión planteada, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales. De esta forma, a pesar de que en el caso existe divergencia por cuanto a los posicionamientos respecto a la efectividad y trascendencia de la votación emitida por candidaturas no registradas en la elección, las salas sostuvieron sus consideraciones al conocer de controversias vinculadas con elecciones que son reguladas de forma diametralmente distinta, como el hecho de que en las presidencias de comunidad de Tlaxcala operan las directrices de las elecciones de las autoridades estatales, como el que son organizadas por la autoridad electoral, participan partidos políticos y gozan de prerrogativas públicas, a diferencia de las elecciones para delegados de Tabasco, las cuales organizan los ayuntamientos y que son de naturaleza puramente ciudadana.
En consecuencia, al resultar patente que los posicionamientos sostenidos por las salas fueron el resultado de análisis de ordenamientos y figuras diferenciadas legalmente y con particularidades propias, es que se propone declarar inexistente la contradicción. Es la cuenta. Gracias, secretaria. Magistradas, magistrados, están a su consideración el proyecto de la cuenta, perdón. Magistrado Rodríguez Mondragón. Sí, gracias. En relación con este proyecto, también votaré en contra. Se presenta la denuncia respecto de contradicción de criterios y me parece que lo que se va a decidir o respecto a lo que se va a decidir es un asunto relevante y esta decisión, en mi opinión, debería abordarse desde otro sentido, con otro tratamiento. ¿Por qué es importante esta decisión y abordarla desde la existencia de una contradicción de criterios? Porque del sentido de la resolución dependería cómo incidimos en un problema relevante, tangible y concreto, que afecta el derecho al sufragio activo o pasivo, o que nos quedemos con una concepción formalista del derecho desvinculada de realidades que afectan los derechos de las personas y que de cualquier manera se incide indirectamente, pero se mantiene la incertidumbre. Como sabemos, el problema planteado en este asunto consiste en resolver si existe o no contradicción entre las decisiones de dos salas regionales de este tribunal. Expresando en términos técnicos, se trata de una contradicción de criterios en la que se define si son válidos o no los votos que se emiten por un candidato no registrado. Mientras una sala regional consideró que sí son válidos, otra consideró que no lo son. No comparto el sentido del proyecto que se nos presenta porque considero que al resolver que no existe contradicción nos quedamos en un ámbito formal, un ámbito de análisis formal de la denuncia. Estructuro mi exposición en tres partes. Primero me refiero al proyecto que se nos presenta, después a los argumentos por los cuales considero que sí existe contradicción y finalmente al criterio que desde mi perspectiva debe prevalecer. En el proyecto que se nos presenta, se argumenta esencialmente que no existe una contradicción de criterios entre lo resuelto por la Sala Regional Ciudad de México y la Sala Regional Jalapa. Según la propuesta, aunque existen posiciones encontradas en los razonamientos que emitieron las salas regionales respecto a la validez de los votos emitidos a favor de candidatos no registrados, ello fue el resultado del análisis de ordenamientos y figuras diferenciadas legalmente y con particularidades propias. No comparto esta postura porque asume una posición que no considera que ambas salas regionales resolvieron un mismo conflicto jurídico de manera sustancial. Estimo que, pese a las particularidades de cada uno de la legislación en cada caso concreto, la esencia de ambos conflictos radica en el valor que tiene el voto que emite la ciudadanía por candidaturas no registradas. En este sentido, los casos son iguales desde una perspectiva sustantiva, por lo que al haberse emitido dos soluciones diferenciadas, nos encontramos ante una contradicción de criterios. En mi concepto, las salas regionales analizaron asuntos similares por las razones siguientes. Primero, los hechos de ambos casos son los mismos. Ambos juicios derivan de elecciones subnacionales en las que personas que no estaban registradas como candidatos recibieron votos a su favor, por lo que reclamaron que debía reconocerse la validez de estos sufragios. La conducta electoral que se revisó fue la misma, es decir, ambos asuntos analizaron qué efecto debía darse a los votos emitidos a favor de personas no registradas como candidatos. Y en tercer lugar, en ambos casos existe una base normativa común, pues en los dos asuntos eran aplicables los principios rectores de la materia electoral. En efecto, al resolver la contradicción de criterios sub-CDC 2 de 2013, se analizó precisamente la legislación del Estado de Tabasco. En este asunto, la Sala Superior concluyó que tratándose de las elecciones de agentes municipales de esa entidad federativa, los principios de certeza y definitividad son directamente aplicables,
Por otra parte, en el caso de Tlaxcala, el artículo 116 de la Ley Municipal de esa entidad señala que la elección de presidentes de la comunidad se realizará conforme a las disposiciones en materia electoral. En ese sentido, observo que en ambos casos eran aplicables los principios de la materia electoral. Si bien en el caso de Tlaxcala existe una regla expresa en ese sentido, ello no quiere decir que en el caso de Tabasco no fueran aplicables dichos principios, pues su aplicación ya había sido definida por esta Sala Superior. Debido a que en ambos asuntos que ahora son objeto de contradicción rigen los principios de la materia electoral previstos constitucionalmente, sostengo que tienen una base normativa común. En consecuencia, existe contradicción de criterios, ya que los hechos en ambos casos son semejantes, la base normativa comparte la aplicación de principios constitucionales en la materia y 3, las conclusiones de las salas fueron diferentes. Como señalé, si bien es cierto que existe una base común, no dejo de observar que existen particularidades en las normativas comparadas. Eso va a pasar en todos los casos cuando se analizan distintas legislaciones electorales, o podrían ser semejantes. Sin embargo, ese no es, en mi opinión, el motivo para razonar la inexistencia de contradicción. No puede exigirse que el grado de identidad de las disposiciones sea total para que pueda plantearse la contradicción. De estimarse que la condición para conocer de este tipo de asuntos fuera la identidad entre las legislaciones, ello significaría que la Sala Superior está renunciando a su facultad de generar certeza respecto de qué criterio debe prevalecer cuando existen legislaciones dispares. Además, en el caso, observo que la contradicción de criterios es la vía por la cual podríamos revisar el conflicto que se presenta, pues ordinariamente no sería examinado vía el recurso de reconsideración, al no estar vinculado a un problema de constitucionalidad en sentido estricto. Criterio que debe prevalecer. Estimo que el criterio que debe prevalecer es el relativo a que los votos en favor de las candidaturas no registradas son nulos, pues ello es conforme con los principios constitucionales que rigen los procesos electorales democráticos. Esta Sala Superior ya se ha pronunciado en numerosos precedentes respecto a que los principios son aplicables a todo tipo de procesos electorales, inclusive los subnacionales, que tienen como objetivo la renovación periódica de representantes populares o de autoridades, siempre mediante el voto universal, libre, secreto y directo. Nuestra línea jurisprudencial señala que incluso si los procesos comiciales están o no regulados de manera expresa en un ordenamiento electoral, ello no significa que se dejen de aplicar o que se desconozcan los principios que rigen la materia electiva. Es decir, los principios constitucionales rectores en la materia permean todo el ordenamiento y son los que le otorgan la naturaleza electoral a una norma o a un acto. Además, se debe entender que el voto por un candidato no registrado es parte del fenómeno de la llamada secularización política. Este fenómeno reconoce a una sociedad que tiene una adhesión partidista cada vez menor y más votantes independientes. Dicha forma de identificación política se asocia con los votos nulos o con votos por candidaturas inviables como muestra de protesta, al no encontrar una candidatura que representa sus intereses. Con esto en mente, es importante reconocer que el voto por candidaturas no registradas es un objeto de investigación relevante de la ciencia política. Sin embargo, eso no significa que sus efectos sean deseables en sistemas en los que precisamente lo que se requiere es la institucionalización de la participación electoral. Con respecto a la institucionalización, me refiero a las instituciones electorales, entendidas como el conjunto de reglas, procedimientos y arreglos mediante los cuales la ciudadanía define cómo elegir a sus gobernantes a través de reglas previamente aprobadas y conocidas. Si se permite que las candidaturas no registradas ocupen cargos de elección popular, se incentiva que cualquier actor social o político deje de utilizar dichas instituciones.
o no utilice las que están previstas para ello, como son las candidaturas independientes. El efecto que tiene el no recurrir a los partidos resulta en un comportamiento electoral con consecuencias negativas para el sistema electoral en su conjunto y para el fortalecimiento de los institutos políticos. Ni los partidos políticos ni la ciudadanía que participan vía las candidaturas independientes en las contiendas querrían ser parte del sistema electoral si éste permite un sistema paralelo o informal de elecciones, ya que este último resulta menos costoso en términos de tiempo y de recursos que se deben invertir. Si se les permitiera ocupar cargos públicos a las candidaturas no registradas que reciban el mayor número de votos, se estaría validando el trato desigual respecto al derecho a ser votado de quienes sí cumplieron con los requisitos para participar en una contienda. Es decir, se pone en desventaja a quien cumple con el sistema electoral institucionalizado frente a quienes compiten sin registro. En síntesis, debe prevalecer el criterio según el cual no se deben validar los votos en favor de personas no registradas como candidatos, pues existen distintas razones vinculadas a la certeza y equidad que hacen deseable solamente validar los sufragios en favor de las candidaturas registradas y que compitieron bajo las reglas preexistentes. Entre estas razones destaco las siguientes. Al momento de votar, el elector tiene claridad de quiénes son las candidaturas que compitieron válidamente. Para contabilizar los votos, solo se les da valor a los sufragios en favor de opciones legítimas. Se asegura que todos los contendientes satisfacen los requisitos para competir y ser electos, pues cumplieron las reglas procedimentales respectivas. Y, finalmente, se reduce la posibilidad de obtener candidaturas inelegibles. Es por estas razones que emitiré un voto particular en el presente asunto, pues estimo que ante la existencia de una contradicción entre los criterios analizados, debería prevalecer aquel expuesto por la Sala Regional Ciudad de México, que no le reconoce efectos al voto emitido a favor de candidaturas no registradas. Es cuanto. Gracias, magistrado Rodríguez Mondragón. Señor magistrado José Luis Vargas Valdés, tiene el uso de la palabra. Gracias, magistrado presidente. Muy breve, porque creo que la cuenta del proyecto se explica de manera muy clara. Solo quisiera hacer algunas aclaraciones para que no exista confusión de que estamos tratando dos asuntos idénticos de manera diferenciada, precisamente a partir de determinar que no hay tal contradicción. ¿Y por qué lo digo? Porque básicamente lo que, digamos, yo pondría como pregunta es qué tenemos cuál es el asunto a dilucidar. Se trata de dos procesos selectivos, pero de naturaleza radicalmente distinta, es decir, no es cierto que se trata de procesos similares o idénticos. Y básicamente, ¿cuál es la diferencia? Que uno tiene un tratamiento, digamos, previsto en la normatividad electoral, que, digamos, deviene del mandato que establece el artículo 41 constitucional, y el otro no. Se trata de autoridades totalmente distintas en su finalidad y por lo tanto que tienen distinto tratamiento normativo y precisamente por eso es porque efectivamente en mi calidad ponente de este asunto, pues yo analizo los asuntos de manera formal, porque este tribunal es un tribunal jurisdiccional y atiende pues los problemas del derecho a partir del punto de vista formal, lo cual no obsta que puedan existir y que los jueces tengamos la obligación y el compromiso de buscar, por supuesto, los efectos sociales de nuestras sentencias, el impacto positivo a la ciudadanía. Pero sí, efectivamente, el proyecto es un proyecto jurídico formal donde se analiza el tratamiento de ambas procesos electorales. Y bueno, eso
ya la ciencia política podrá luego hacer sus conclusiones, pero aquí lo que nos toca es aplicar el derecho. Y precisamente donde yo encuentro que pues es claro que no existe ningún tipo de cuestión, por más que, insisto, pareciera materialmente que se tratan de elecciones pues con los mismos elementos, pues no es tal, porque una está sustentada sobre marcos jurídicos diferenciados y no son análogos. Quisiera señalar cuáles son, unos de los cuantos. ¿Cuál es la autoridad que en el caso de Tlaxcala se eligió? Pues es un presidente de comunidad. Ese tipo de elección, de acuerdo a nuestro marco jurídico, está comprendida como proceso constitucional equiparado por la ley local, cuando a su organización y desarrollo a la gobernatura, diputaciones y ayuntamientos, es decir, se genera en el mismo periodo de un proceso electoral local. En cambio, el caso de Tabasco, lo que se está eligiendo es una figura que se llama delegado municipal. ¿Y qué es un delegado municipal? Pues es un proceso electivo de autoridades auxiliares del municipio, no equiparable a una autoridad constitucional, que también tienen, por supuesto, sus procesos de autoridades constitucionales, y señala previsto en la ley municipal, no en la ley electoral, con reglas propias de organización y con características absolutamente diferentes. Yo me preguntaría si todo lo queremos ver desde la perspectiva de las reglas y principios que mandata el artículo 41 constitucional, es decir, cualquier elección que se presente en el país, pues aquí vamos a tener hasta los colegios de padres de familia pidiendo que se revise su elección. ¿Cuáles nos corresponden juzgar y resolver? Aquellas que nos mandata y nos faculta la Constitución y las leyes que de ahí emanan, para efectos de garantizar la renovación de autoridades a cargos de elección popular dentro del sistema electoral. Otra cuestión, simplemente para señalar, el caso de la elección de Tlaxcala, como cualquier elección constitucional del país, pues se rige por las reglas de precampaña, campaña, financiamiento público y fiscalización. Y hay que decir, en dicho proceso participan partidos políticos, como mandata la Constitución. ¿Qué pasa en el caso de Tabasco? Pues la legislación municipal no prevé actos de campaña, no prevé o no establece que habrá financiamiento público, y tampoco habrá fiscalización. Entonces yo me pregunto, si le vamos a dar el mismo tratamiento, también le vamos a dar el tratamiento a todo lo que tiene que ver con el proceso y el tratamiento que tiene un proceso electoral constitucional. ¿Quién celebra la elección? O sea, ¿quién organiza? Pues en el caso de Tlaxcala, como lo mandata nuestro régimen jurídico, pues es el Instituto Electoral Local. En el caso de Tabasco, pues como es una ley municipal, es el propio municipio quien se organiza y quien elige. Ya decía, en el caso de Tabasco, adicionalmente, no participan partidos políticos y es la ciudadanía la que llega y se apunta o aspira a dicha posición, y el municipio simplemente hace la selección a partir de lo que la gente vota. En ese sentido, y bueno, y como ya se mencionaba, es muy importante el establecer que el caso de Tlaxcala tiene un periodo constitucional fijo y que acompaña al de los ayuntamientos, y es elegido en el mismo proceso constitucional de renovación de autoridades
por el mismo periodo y con las mismas reglas de duración de campaña y de todos los procesos. El otro, digamos, es cada 3 años, pero, digamos, no coincide en lo absoluto con dichas plazos y dichos mandatos de los ayuntamientos locales. Finalmente, ¿cuál creo también que es una diferencia fundamental? En el caso de Tlaxcala, las boletas deben contener un apartado en el que esté la posibilidad de candidaturas no registradas. Así lo prevé la legislación local y así está instrumentado el proceso. Y en el otro no existe disposición que obligue a incluir un apartado correspondiente a candidaturas no registradas. Creo que con esos elementos de diferencia es más que suficiente para decir que no estamos tratando un mismo problema jurídico. Son 2 problemas jurídicos donde uno somos competentes, uno tenemos autoridad que ya menciono deviene de una base constitucional y de normas locales expresamente previstas para la renovación de autoridades constitucionales que somos competentes, y otra deviene de una autoridad distinta, que es una autoridad municipal, que para sus fines y organizaciones determina hacer una selección de esta figura de funcionarios auxiliares del ayuntamiento. Eso sería cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias. Gracias, magistrado Vargas. ¿Alguien más desea intervenir? Si ya no hay más participación, secretaria, tome la votación. Con gusto, presidente. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor. Magistrado Yanino Talora Malasis. Con la propuesta. Magistrado Indalfer Infante González. Con el proyecto. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. En contra. Y presentar el voto particular respectivo. Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. A favor de la propuesta. Magistrado José Luis Vargas. Con mi proyecto. Magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor del proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta se aprobó por mayoría de 6 votos, con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien anunció la emisión de un voto particular. En consecuencia, la contradicción de criterios 3 de este año se resuelve. Único, es inexistente la contradicción de criterios denunciados. Secretaria General de Acuerdos, por favor, de cuenta con los proyectos en los que se propone la improcedencia de los medios de impugnación respectivos. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con 6 proyectos de sentencia, todos de este año, en los cuales se propone el desechamiento de los medios de impugnación al considerar que se actualiza una causa de improcedencia que impide el dictado de una resolución de fondo según se expone en cada caso. En primer término, se propone el desechamiento de la demanda del Juicio Ciudadano 1554, promovido para combatir la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que confirmó la convocatoria al Tercer Congreso Nacional Ordinario del citado partido político. La improcedencia deriva de que la demanda carece de la firma autógrafa de quien la promueve. Por otro lado, se propone el desechamiento de la demanda del recurso de reconsideración 550, promovida para combatir la sentencia de la Sala Regional Toluca, que ordenó al Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo que garantizara el derecho de una comunidad indígena a elegir a un representante ante dicha autoridad. Lo anterior derivado de la presentación extemporánea de la demanda. Finalmente, se propone la improcedencia de los recursos 540, de los recursos de reconsideración 540, 546, 548 y 549, interpuestos para controvertir respectivamente la sentencia de la Sala Regional Guadalajara, que confirmó la resolución por la que se estimó que el recurrente violentó lo dispuesto en el artículo 134 constitucional al haber promocionado su imagen durante el reciente proceso electoral local en Durango. La sentencia de la Sala Regional Monterrey relacionada con la revisión de los informes de gastos de campaña de las candidaturas a diputaciones locales en Tamaulipas, postuladas por el Partido Revolucionario Institucional, así como las sentencias de la Sala Regional Jalapa relacionadas con la entrega de recursos a una comunidad indígena del municipio de San Miguel Aloapan, Oaxaca, y el derecho de los representantes de los partidos políticos para proponer puntos en el orden del día de las sesiones del Consejo General del Instituto Electoral de Chiapas. En los proyectos se estima que los recursos son improcedentes porque en los fallos combatidos no se analizó algún planteamiento de constitucionalidad o convencionalidad que pueda ser revisado por esta Sala Superior, ya que en cada caso las responsables solo analizaron aspectos de legalidad. Es la cuenta de los asuntos, magistrado presidente, señoras magistradas, señores magistrados.
¿Hay alguna intervención, señor magistrado Felipe de la Mata Pisaña? Gracias, presidente. Solamente para decir que en el JDC 1554 votaré en contra, porque me parece que es suficiente que se actualice el requisito de firma autógrafa cuando se estampa rúbrica autógrafa en las hojas, en cualquier hoja, o en toda, como pasa en el caso, en todas las hojas de la demanda. Eso sería todo. Gracias, magistrado de la Mata Pisaña. ¿Alguien más en relación con este juicio ciudadano? También, secretaria, en relación con este juicio ciudadano 1554-2019, anuncio que votaré en contra, porque considero que efectivamente la rúbrica impuesta en forma autógrafa en cada una de las hojas, con independencia de la firma completa, que efectivamente no viene en la última de las hojas, es suficiente, bajo el principio pro actione, para considerar en beneficio del promovente el acceso a la jurisdicción, y que esto, mientras no sea desvirtuado, cuestión que en materia electoral es muy restringido, muy limitado por los tiempos que corren, debemos partir de la buena fe del promovente, y en tanto no sea desvirtuada esa impresión de voluntad, debe permear para privilegiar que se estudie el fondo del asunto. Esa será mi postura en relación con este asunto. En relación con este mismo asunto, el magistrado Infante González tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por ser ponente en este asunto. Quisiera dar las razones por las que hacemos esta propuesta. Efectivamente, en el caso concreto de esta demanda, de este juicio ciudadano 1554, en la demanda hay algunos signos gráficos en cada una de las hojas y al final de la misma, en fotocopia, se estampa la firma del supuestamente actor. Este dato fue inclusive advertido por el oficial de partes de este tribunal y asentó la razón correspondiente en la demanda que aquí queda y entiendo que también en la que se le entregó a quien presentó ese documento. Ahora bien, en el caso de la materia electoral, y esto es muy importante porque la demanda no nada más viene con la rúbrica, ¿sí? Es decir, viene con una firma, pero esa firma no es autógrafa y esa firma difiere notoriamente de los signos gráficos que aparecen en cada una de la demanda. Y efectivamente, en nuestra legislación electoral, en su artículo 9, párrafo primero, inciso G, establece como uno de los requisitos el de la firma autógrafa del promovente. Inclusive esa propia disposición en su párrafo tercero establece que la falta de la firma de esta demanda trae como consecuencia el desechamiento de la misma. Ahora bien, en el caso concreto, ya la Corte ha dicho que la firma, dice, es un conjunto de rasgos de una figura determinada, ¿sí? Y que puede ser un signo o una rúbrica. La firma es la expresión de la voluntad de quien la plasma. La función esencial de la firma es de índole identificadora, porque permite vincular al documento con su autor. El aspecto más relevante de la firma es el grafoscópico, porque los signos manuscritos, por sus rasgos y características, pueden ser atribuidos a determinada persona. A mí me parece que estas consideraciones son verdaderamente importantes en el caso concreto, porque nosotros hemos tenido la oportunidad, cuando menos en el primer documento, de que aparezca un signo gráfico en cada una de las hojas, pero otro signo gráfico al final en copia fotostática. Y por otro lado, lo que tenemos es que este actor pues ha promovido diversos medios de impugnación de los que podemos constatar cuál es su firma, ¿sí? Cuál es con la que él se vincula y se le identifica, y no son precisamente los signos que aparecen en cada una de las hojas. Entonces, esa es la razón, me parece que por eso en este caso concreto sí tenemos elementos para determinar que quien presentó esa demanda no es precisamente a quien se le atribuye, ¿sí? Y también hay un reconocimiento de que esa demanda no se encuentra firmada porque se presentó un escrito con la finalidad de sustituir la última hoja, ahora sí con la firma autógrafa. Y el signo que ahí se estampa es totalmente distinto a los que aparecen en cada una de las hojas. Por esa razón es que en este caso concreto
conociendo cómo se identifica el actor por ser un hecho notorio ante este tribunal, es que nosotros proponemos el desechamiento de la demanda por considerar que carece de firma. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado Infante González. ¿Alguna otra intervención en relación con este asunto? Si no hay intervenciones en relación con el resto de los asuntos, ¿hay alguna? Ninguna. El secretario general de acuerdos tome la votación que corresponde. Con gusto, presidente. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor, salvo del JC 1554, en que votaría en contra con voto particular. Magistrada Yanino Talora Malasis. Con todas las propuestas. Magistrado Indalfer Infante González. A favor de la cuenta. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. En contra del REC 549, presentaré el voto particular respectivo y a favor del resto de los asuntos. Magistrada Mónica Arali Soto Fregoso. A favor. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Con todos los desechamientos. Magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera. En contra del juicio ciudadano 1554 de 2019, en el que si no tiene inconveniente el magistrado de la Mata Pizaña, me gustaría sumarme a su voto particular y a favor del resto de los asuntos. Magistrado presidente, le informo que el juicio ciudadano 1554 de este año se aprobó por mayoría de 5 votos, con los votos en contra del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y de usted, presidente, quienes anunciaron la emisión de un voto particular conjunto. En tanto que el recurso de reconsideración 549 se aprobó por mayoría de 6 votos, con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien anunció la emisión de un voto particular. En tanto que los proyectos restantes de la cuenta se aprobaron por unanimidad de votos. En consecuencia, en los asuntos de la cuenta se resuelve en cada caso desechar de plano las demandas. Al haberse agotado el orden del día, convoco a los integrantes de este pleno a la próxima sesión pública de esta sala superior y siendo las 14:26 del 23 de octubre de 2019, levanto la presente sesión. Hemos llegado al final de esta sesión pública de resolución de la Sala Superior y con gusto y de momento le ofrecemos un resumen de lo que sucedió en ella. Nos vamos a referir a este asunto en el que la Sala Superior consideró inexistente el uso indebido de recursos públicos por parte del gobernador de Chihuahua, esto ante una denuncia del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué determinó hoy la Sala Superior? Ya le comento que la libertad de Javier Corral por acudir a un evento, esto del Comité Directivo Municipal del PAN en Ciudad Juárez, no puede restringirse por un cargo público. En otros temas, déjeme comentarle que en una contradicción de criterios, la número 5, bueno, pues la Sala Superior resolvió que también era inexistente dicha contradicción. El criterio que debe regir es la aplicación de la jurisprudencia 18. Todos los días y todas las horas son hábiles para computar plazos. Esto en impugnaciones, ya sea judiciales o partidistas. Bueno, pues nosotros vamos a despedir esta transmisión. Agradecemos como siempre su presencia a través de Justicia TV y a través de la plataforma digital del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías, le espero, ¿sabe usted? La próxima.